Tienes que empezar a ver, porque donde está el rojito, ahí al lado te va a salir. Vivo, dice. Te va a salir como cuánta gente se empieza a conectar. Sí, yo sé. Ya. Hay que esperar. Estamos. Buenas tardes, esperemos a que se... Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia. El número 25 de la fase A. Llegamos ya a la mitad de este ciclo de 50 conferencias. Así que 3. vamos a dar unos minutitos para que las personas se vayan incorporando. Y la temática va a ser igual, vamos a la conferencia y se pueden hacer haciendo preguntas durante el desarrollo la misma, o si quieren hacer al final. Así que les damos la bienvenida a todas las personas que se están incorporando 17. 18. a esta conferencia donde vamos a hablar sobre una palabra muy importante que se usa mucho, la palabra esotérico, ¿no? Bueno, al menos aquí en Chile se dice, no, esta persona es muy esotérica, pero en realidad se utiliza más la palabra, ¿ya? Entonces, por eso que es importante para entender en realidad qué es realmente una persona esotérica o qué es el esoterismo. Y darnos cuenta que en realidad nosotros, más bien, como no manejamos bien el concepto y lo utilizamos en forma errónea, caemos en el pseudo-esoterismo, ¿ya? Eso en el fondo. El objetivo entonces es que las personas, el objetivo de esta conferencia es que las personas aprendan a distinguir en qué escuela, a qué grupo o qué libro están leyendo cuando están leyendo una enseñanza, ¿no? Y darse cuenta cuando esta enseñanza puede ser errónea, falsa y a la larga inclusive puede llegar a perjudicarnos en vez de hacernos bien o hacer mal. Bien, comenzamos entonces. Piden un poco más de volumen. Acércate. ¿Más fuerte? Yo puedo hablar más fuerte. Sí. No hay problema. Ya. Hola, más fuerte. Pasa. Hola, adelante. Ay, ¿Me escuchan bien los de atrás? sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hablar es del exoterismo. La palabra exotérico o exoterismo viene de exterior, ¿ya? Exterior. Y esta parte de eterismo es conocimiento. O sea, exoterismo es conocimiento exterior. El conocimiento exterior es el conocimiento que nosotros recibimos, que entra a nosotros, pero que viene de afuera. Porque recordemos que nosotros ya vimos la conferencia del nivel del ser y de los estados y los eventos, ¿ya? Hablamos que existen dos mundos. Uno es el mundo exterior y otro es el mundo interior. Entonces, de ambos mundos uno puede obtener conocimiento. Cuando el conocimiento viene del mundo exterior y ingresa a nosotros, va a ingresar a través de las ventanas de los sentidos. O sea, la vista, lo que uno escuchó, el oído, el olfato, el tacto, la percepción. Entonces, del mundo exterior se hace a través de los sentidos. Entonces, todo el conocimiento que ingrese desde afuera hacia adentro es un conocimiento exotérico. ¿Sí? Ahora, toda escuela, toda verdadera escuela de regeneración de la logia blanca tiene 3 círculos. Y el círculo externo es el círculo exotérico. Y ahí es donde nosotros recibimos entonces la enseñanza que está relacionada con lo que percibimos de afuera, con lo que nos comentan, con lo que nosotros leemos, con lo que el instructor, la persona nos enseña, nos dice, ¿ya? O una persona nos puede comentar una orientación, todo eso es externo a nosotros. ¿Pero es en base al conocimiento real o puede ser cualquier cosa? Puede ser cualquier cosa. Que sea exterior. Claro, que sea exterior. Que sea como no una vivencia, más bien algo que recibamos por los sentidos. Claro. Independientemente sea verdad o no. Independiente sea verdad o no, es un conocimiento exterior, ¿ya? Es un conocimiento exotérico. Exotérico, con X, ¿ya? Todos nosotros comenzamos recibiendo la enseñanza de una forma exotérica. Porque cuando se ingresa a una escuela verdadera, una verdadera escuela de la logia blanca, como tiene estos 3 círculos, en el círculo exterior es el círculo exotérico, todo lo que nosotros recibimos pertenece al círculo exotérico.
¿ya? Lo cual no es malo. Pues es la forma de comenzar. El problema es quedarse nada más que en este círculo. No ingresar a los círculos más internos. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la conferencia de fanatismo y mitomanía, veíamos cuando una persona recibe la enseñanza, se abren dos puertas. ¿Cuáles son esas puertas? El creyente. Del creyente Práctico. y del práctico. Lo ¿ya? mismo es acá. ¿Ah? Es como lo mismo acá. Claro. Entonces, como se recibe la enseñanza y la persona no practica, solamente cree, se queda ahí en el círculo exotérico. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con la enseñanza exotérica, jamás vamos a ingresar a los círculos más intermedios e internos, que este es el segundo, es el círculo mesotérico. Como intermedio. Intermedio, es como intermedio. Y este es el más pequeño, es el círculo esotérico. Entonces, esos son los tres círculos de cualquier escuela, verdadera escuela de regeneración de la logia blanca, son los círculos exotérico, mesotérico y esotérico. ¿Ya? Cuando llega aquí, por ejemplo, una avatara, una persona que tiene una enseñanza, que viene con una misión, un ser, un maestro, que viene con una enseñanza, por ejemplo, como el maestro Samael, que viene a develar una enseñanza, él forma estos tres círculos. ¿Ya? Cuando llegó también el maestro Buda, también formó estos tres círculos. Cuando llegó el maestro Jesús, también formó otros tres círculos. ¿Ya? Y la gente que se queda aquí en el círculo exotérico, con el tiempo, aparece aquí, en el círculo exotérico, aparece la religión. Entonces las religiones, en el fondo, se quedan en las formas religiosas, pero no entienden el fondo religioso de todo. Como que se quedan con la cáscara de la enseñanza, con lo externo nada más, ¿ya? Sin llegar a entender que esas enseñanzas están enlazadas con conocimientos más profundos que deben ser encontrados y develados dentro de uno mismo, ¿ya? Todos los maestros que vienen y forman, ningún maestro, ni Jesús, ni Buda, ni Mahoma, ni Krishna, vinieron acá a formar religiones. Ellos lo que vinieron es a instaurar una escuela de regeneración de la venerable logia blanca. Al instaurar esa escuela de regeneración, ellos enseñan estos tres círculos: exotérico, mesotérico y esotérico, ¿ya? Entonces tienen un grupo de personas a las cuales les hablan en parábola, en simbología, porque la enseñanza exotérica no es comprendida por las personas, porque va en un lenguaje que todavía no se comprende, porque no se tienen las claves más profundas de la enseñanza. Y muchas con el tiempo, entonces las personas se quedan nada más que en lo externo, en las formas religiosas, sin entender el fondo mismo de la enseñanza. Porque Pero- uno piensa que la verdad pueden ser palabras o cosas No, así, pues. o cosas que están en libros. ¿Y No. qué es la verdad? La entonces? verdad, cuando un maestro, un chela, se acercó a un maestro y le dijo: maestro, por favor, enséñame la verdad, quiero aprender sobre el vacío iluminador. ¿Qué es lo que hizo el maestro? Se acercó y le pegó un puntapié en el estómago. ¡Oh! Aquí. Y lo tiró knockout al suelo. ¡Pum! Cayó el discípulo desmayado. A la media hora, cuando recobró la conciencia, el hombre le dijo: gracias, maestro, he experimentado lo que es el vacío. Porque la verdad es la experiencia mística de lo real. La verdad no es cosa de conceptos. La verdad no es cosa de creer o no creer. La verdad no es cosa de que me entró por los ojos. La verdad no pertenece a la personalidad. No pertenece al cuerpo, no pertenece a los sentidos. ¿Ya? La verdad es más, como dice el maestro Samael, la verdad es lo desconocido de instante en instante. ¿Ya? La verdad es de la conciencia. Y aquí en el círculo exotérico, como ingresa a través del lenguaje o a través de la escritura, lo coge la personalidad. Al coger la personalidad nuestra, recordemos que siempre dentro de la personalidad hay un mal secretario. Entonces uno mal interpreta. Por eso que dicen: no, que yo no entendí eso, yo entendí que era así. No, que yo entendí esto otro.
Y ahí es donde empiezan las cismas, las divisiones, y así aparecen otros grupos, y al final se enreda la cosa. ¿Ya? Entonces el conocimiento exotérico es el conocimiento exterior. ¿Ya? Y cuando se va falseando con este grupo de personas que no logran entrar al conocimiento más puro, ¿ya? Lo empiezan a mezclar, a tergiversar, aparece el conocimiento pseudo-esotérico. ¿Ya? Pseudo significa ¿Falso? No sé, ¿falso? falso. Pseudo es falso. O sea, el falso esoterismo. ¿Ya? Y esto, el pseudo-esoterismo, ha nacido del conocimiento exotérico real, pero que se tergiversó. No se logró entrar en profundidad, no se logró mantener la pureza, se mezcló, se confundió y se transformó en un conocimiento falso. Recordemos que nosotros no podemos mezclar las cosas, porque cuando uno mezcla una fuerza, por ejemplo, mística, con una fuerza de tipo revolucionaria, nace una tercera fuerza que lo destruye todo. Cuando nosotros, esta misma enseñanza que estamos recibiendo, estas 50 conferencias, que son bien claras, están bien estructuradas, que son las pautas, los tips fundamentales para lograr el conocimiento de sí mismo, el autoconocimiento, si nosotros lo mezclamos con otras cosas que leímos por ahí, etcétera, al final se pierde la pureza, se pierde la esencia y nace una tercera fuerza que en el fondo a uno lo destruye. Entonces, este pseudo-esoterismo o este conocimiento falso, ese es el problema. No, ya entiendo. Por ejemplo, la otra vez vi un curso donde hacían como que cobraban y que, por ejemplo, valía, no sé, $100 creo, y mezclaban, se llamaba iniciación de misterios menores y mayores. Claro. Y mezclaban un montón de cosas y más encima cobraban. Y enseñaban cosas que, si bien eran, que podían acercarse a la verdad o a lo que conocemos exotéricamente como verdad, pero no lo era. Claro. Más Eso encima cobraba y hacían, no sé, sesiones de chamanismo y no sé qué más, y era una mezcla de cosas. Sí, pues, es una mezcla. Un putpurrí de muchas cosas. Y al final ¿Ah? esa persona se gana igual un karma. Por supuesto. Y confunde más a la gente. Por supuesto. Ninguna persona que pertenezca a un grupo pseudo-esotérico, porque grupos pseudo-esotéricos hay, es lo que más hay. Maestros pseudo-esotéricos, muchísimos, ¿ya? Que dicen ser maestros, pero en realidad no han nunca, son fornicarios, no son castos, nunca han despertado el fuego sagrado, no tienen su espada. Es complicado que alguien se diga maestro también, como Claro. que alguien diga, oh, soy un maestro, igual es como... Uh-huh. En fin. Entonces, lo que más hay hoy en día es, lamentablemente, pseudo-esoterismo, ¿ya? Por eso dicen los maestros, cuando hablan de la cristificación, de 1000 que me busca, uno me encuentra. ¿Y por qué de 1000 que buscan solamente uno encuentra? Porque los 999 restantes se perdieron ¿dónde? En lo físico, en lo falso. En el pseudo-esoterismo. Además que el pseudo-esoterismo es como muy Simpático. entretenido. Claro, Como es con- simpático, es bonito, tiene piedrecitas de colores, ¿ah? Tiene Qué bonito. posturas de mano, así con energías cósmicas, habla de colores y habla de cosas muy lindas. Se ponen túnicas y cosas y cantan. Entonces es como, le gusta el ego, Como atrayente. es atrayente, es como simpático. Pero nadie que pertenezca a una escuela pseudo-esotérica, nadie que participe de un grupo pseudo-esotérico va a lograr la autorrealización íntima del ser. Nunca. Porque para lograr la autorrealización íntima del ser se tiene que entrar en el esoterismo verdadero. ¿Y dónde está la enseñanza esta del verdadero esoterismo? ¿Dónde está? ¿No está en libros? No está en libros. ¿Dónde está? En uno mismo, En uno mismo. ¿Dónde? en su ser interior. ¿Y la experiencia que tenga de... ¿El corazón? En el corazón de cada uno de nosotros Claro. está la enseñanza de la liberación. Pero nosotros no nos conectamos con el corazón. Claro, por eso el conocimiento de sí mismo es la sabiduría del corazón, porque uno que algo
intuye que es así, ¿no? Algo Exactamente. dentro de uno, no es como algo que no me convence, no me convence, es como algo más profundo. Toda esta enseñanza, cada uno de nosotros la tiene dentro de sí, pero la tiene en su corazón. Por eso se dice que uno tiene que estar conectado con el corazón, sentir el corazón. Estar en autoobservación significa estar conectado con su corazón. Estar en presencia significa estar conectado con el corazón. Estar en conciencia significa estar conectado con el corazón. El ser habla a través del corazón con la intuición. La intuición lo salva de muchas cosas, desde el corazón. ¿Ya? En cambio, estos grupos el pseudoesoterismo está plagado de cosas y enseñan en el fondo el pseudoesoterismo. ¿Qué es lo que enseña en el fondo? Enseña magia negra. ¿Por qué? ¿Mm? Porque no transmuta la energía, no enseñan eso. Si no enseña los 3 factores de la revolución de la conciencia y está hablando de cosas espirituales, es magia negra. Si no enseña a morir en el ego, si cualquier escuela, por muy linda que sea, pero no enseña a autoobservarse a las personas, no enseña a hacer un discernimiento de sus defectos, ni le enseña el trabajo con la Madre Divina, que llame a la Madre Divina para que ella con su fuego sexual desintegre ese yo, solamente termina refinando al ego y termina siendo un yo místico. Porque hay yoes. Claro, igual he visto místico. en varias escuelas de que se enseña igual un camino donde la gente no tiene, es casto, no tiene relaciones sexuales. Digamos. Por Se ejemplo. confunde un poco ese tema de la sexualidad, que es como... Exactamente. Cuando se habla del sabio uso de la energía sexual, normalmente se confunde y piensan que o no se tienen relaciones sexuales o algo así. Sí, pues. O enseñan, por ejemplo, a no tener relaciones sexuales y solamente tener relaciones sexuales para la procreación. Tampoco es el camino. Entonces, si la escuela está pseudo-esotérica o una escuela que se hace llamar esotérica no enseña la muerte del ego, ni enseña a transmutar la energía sexual, pero bien enseñar cómo se transmuta la energía sexual. Un hombre con una mujer, unidos sexualmente, los procesos de la respiración, concentrados cada uno en sus gónadas sexuales y retirarse antes de que haya la pérdida del licor seminal, antes de que haya la eyaculación o el orgasmo, y esa energía transmutarla con los mantras, etcétera. Si no enseña bien eso, en el fondo sus estudiantes o las personas que participen de ahí van a ser fornicarios. No van a lograr la castidad. Hay una pregunta. ¿Sí? Dice, para conectarse con el corazón es la práctica de la meditación y la vocalización de la letra O, ¿verdad? Para conectarse, sí, es correcto eso, pero en realidad la idea es que uno esté 24/7 con el corazón. Siempre conectado con el corazón. O sea, sentir cuando uno habla, sentir e imaginar que las palabras salen del corazón. Sentir cuando uno camina por la calle, sentir que va uno como sintiendo el corazón. O sea, estando siempre conectado con su corazón. Y obviamente que la práctica de la meditación y la práctica de concentración y la práctica de la vocalización de la O es coayudante, maravilloso para el desarrollo del cardias, ¿ya? Pero cuando la serpiente va ascendiendo y llega a esta altura, despierta el chakra del corazón. Como una flor de loto lo hace girar. Porque en el fondo, cuando hablamos de la transmutación de la energía sexual, que parte de aquí y tiene que llegar hasta el entrecejo, estamos hablando de la transmutación del amor, pues. El amor es lo que tiene que ser transmutado. El ascenso de la energía sexual no asciende si no hay amor. Entonces, no es solamente la conexión sexual entre un hombre y una mujer. Tiene que existir ese amor. Y para que haya amor entre una pareja, ¿qué es lo que hay que eliminar? Hay que eliminar el yo del desamor. Y en el yo del desamor encontramos yoes de la ira, yoes del adulterio, yoes de la lujuria, yoes del rencor, infinidad de efectos. El camino verdadero es lo que sentimos con el corazón. El camino verdadero es lo que sentimos con el corazón. Pero es difícil diferenciar eso, o sea, a veces uno igual puede ser el ego, es como... Ahí está el Ahí trabajo. está, pues, por eso que se le llama el filo a la navaja, pues. ¿Ah? O sea,
puede venir, a algunos podrá venir un poco fácil, pero a nadie realmente se le da en bandeja. Claro. Porque uno valora lo que le cuesta. Y de las caídas son donde uno aprende. De los errores son los que uno tiene que sacar la luz y la enseñanza. ¿Ya? Pero indudablemente que la intuición del corazón es ahí la mayor guía de uno. ¿Ya? Entonces, esta escuela pseudo-esotérica, en ella encontramos muchas prácticas de magia negra. ¿Ya? Por ejemplo, encontramos la adivinación, la suerte, el tarot, Hay gente que hace de medium. el mediumnismo. Las mancias. ¿Perdón? Las mancias. ¿Quiromancia o adivinación? Claro, La las mancias en general, sí, pues. Todas las adivinaciones, todos esos procesos son procesos en los cuales participan. Yo os juro de uno. No enseñan en realidad el trabajo con el segundo ni el primer factor. No enseñan tampoco el sacrificio consciente por la humanidad porque cobran. Esta escuela pseudo-esotérica, muchas de estas escuelas pseudo-esotéricas son un lucro espiritual. Se lucran de las necesidades espirituales de las personas. Hay personas que han formado grupos pseudo-esotéricos y viven muy, muy bien aquí en la tierra, con mucho dinero y muy acomodados. Entonces, cuando la persona ya se lucra de esta enseñanza, es pseudo-esoterismo. O de esta o de cualquiera. Estamos hablando de las enseñanzas espirituales en general, claro. Perdón. Las enseñanzas espirituales, cuando la persona se lucra de las enseñanzas espirituales, cuando cobra, cayó en el pseudo-esoterismo. Con solo cobrar ya es pseudo-esotérico. Entonces, son muchos los factores que van desviando a la persona y a la larga no le permiten ingresar y lo confunden. ¿Ya? Entonces, el pseudo-esoterismo en realidad hoy en día está diseminado como la mala hierba. Por eso de 1000 que buscan uno encuentra, porque en 999 las personas se pueden perder acá con mucha facilidad en el pseudo-esoterismo. Y aquel que encuentra el camino, de 1000 que busca uno encuentra, aquel que encuentra el camino, entonces si practica, puede ir ingresando al verdadero esoterismo. ¿Qué es el esoterismo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. El esoterismo es el conocimiento interior. ¿Y cómo llegamos a eso? Conocimiento interior. O podríamos llamar también la sabiduría del corazón. Aquí alguien dice, ¿no es real si hay costo a cambio? O sea, puede que la enseñanza y las técnicas que te estén dando sean correctas, ¿ya? Pero el hecho de que la persona cobre de por medio, Lucre. se lucre con ello, ya está indicando que en el fondo, a la larga, la persona se va a torcer. Porque ya va torcido ya. A lo mejor cogió una enseñanza correcta, pero la empieza a cobrar por ella y a la larga, entonces quiere decir que esa persona que te está orientando, que te está guiando, te va a desviar. Tarde o temprano te va a tirar por la tangente. Eso tiene que ver con el karma particular de acceder o no al esoterismo verdadero. Claro, todo es mérito. Todo es merecimiento. Todo es merecimiento. Pero también hay negociaciones con el karma. Se pueden hacer, pues. Ah, pero por ejemplo, si una Ese persona es- no lo merece, no Claro. obtiene este conocimiento. No. Esto por mérito. Porque Hay igual personas que nunca van a encontrar el conocimiento esotérico real. No lo van a encontrar. Porque no lo merecen. Pero igual sabes que a veces uno con todo el corazón quiere mostrarle esto a otra persona, amigos, familiares, y como que no les interesa. No. Como porque no tienen el Dharma o porque... No tienen el Dharma o simplemente motivación. su ser no los motiva. Aquí dice, y si una persona quiere vivir ayudando a las personas, ¿de qué forma podría vivir si no tiene entrada de dinero? El ser es un millonario. Nuestro ser, que es Dios, que es la divinidad, será un miserable, un pobre, vivirá por allá en los mundos espirituales en miseria, o él vive en riqueza, en abundancia, si es la divinidad. Entonces uno no tiene que preocuparse. Uno tiene que entregarse al ser.
El ser lo va a guiar a uno. Es más, recordemos que cuando uno recibe la segunda iniciación de misterios mayores, la primera iniciación es levantar la serpiente en el cuerpo físico, ¿ya? Y recibe uno el bautismo. Cuando levanta la segunda serpiente, la levanta en el cuerpo etérico o vital y recibe la confirmación. Cuando recibe la confirmación, cuando es confirmado, entonces ahí, como ha regresado al Edén y fuimos expulsados del Edén y nos dijeron que con el sudor de la frente nos íbamos a ganar el pan de cada día y ahora se regresa, entonces ahí el ser le dice, de ahora en adelante, de tu sustento me encargo yo. Y se olvida. Pero en el fondo la persona tiene que buscar la manera de sustentar esto. O sea, el ser le va a mostrar. Le va a mostrar el ser. Lo importante es que uno no tiene que preocuparse. Pedir orientación interna. Pedir orientación interna y aprender a pasar dificultades. Pues. Que de repente el camino es de dificultades. No va a haber abundancia, pero nadie que realmente está en el camino, nadie se va a morir de hambre. ¿Habrá gente que combina el despertar de la conciencia con el uso de pseudoesoterismo con un fin de lucro? Es lo que más hay. Lo que más hay es eso. ¿Ya? Los 999 de ese 1000 están ahí. En mezclas. Mezclas de enseñanza. Hay una serie de libros, bestseller, de importantes escritores, que no los quiero nombrar. Pero que sus libros, en el fondo, ¿qué es lo que son? Pseudoesoterismo. Nadie se va a liberar leyendo todos los libros de ese escritor, por muy bestseller que sean. Por muy lindo que hable el hombre o la señora en su escritura, no se va a liberar, porque no enseña, ¿qué no enseña? Los 3 factores. Entonces el esoterismo eso es. El esoterismo, como es el conocimiento interior, es la autorrealización íntima del ser. Es el desarrollo del ser. Eso es el esoterismo. Ahora, ¿cómo lo logro? Practicando los 3 factores. O sea, el nacimiento, la muerte y el sacrificio por la humanidad. El nacimiento, la muerte y el sacrificio por la humanidad son las vías, los métodos, las técnicas fundamentales para lograr el conocimiento de sí, la sabiduría del corazón y el desarrollo del ser. ¿Ya? ¿Cómo se aprende si nadie regala su curso de lo que sea? ¿Y cómo ayudo para verlo? Usted el wifi lo pago en el recibo de teléfono o en el saldo de mi celular. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ahí no entendí la pregunta, perdón. Es que es muy larga. Pues que dice, pues en estos tiempos todo se cobra. La luz la tengo que pagar y no le voy a decir al municipio, te doy 2000 de bendiciones en tu vida y queda saldada mi cuenta. Así que mi pregunta es, ¿cómo se aprende si nadie regala su curso de lo que sea? ¿Y cómo ayudo para verlo a usted? El wifi lo pago en el recibo del teléfono o en el saldo de mi celular. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? O sea, bueno, pero es que se tiene que vivir y tiene que vivir en este mundo horizontal igual, generar de alguna manera recursos, porque no vamos a decir, ya que mi ser me alimente y nos vamos a tirar por la borda. Por supuesto, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron al maestro Jesús y le mostraron una moneda y le preguntaron, ¡oye maestro, tenemos que pagar los impuestos al César! ¿Qué dijo el maestro? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, claro, uno aquí necesita generar dinero para pagar, porque mientras estemos acá hay que comprarse ropa, hay que comer algo, hay que tener un techo. Pan, techo y abrigo, lo fundamental. Pero el problema es que nosotros somos ambiciosos y queremos más, y ahí o nos desordenamos, ahí ya comienza la codicia, ¿ya? Pero obviamente que mientras uno esté en el plano físico y como tenemos el karma de ¿cuántas existencias? De 7. Como tenemos el karma de 7 existencias para atrás, es indudable que tenemos ciertas deudas y que eso tenemos que irlo pagando, va a haber ciertas dificultades. Son inherentes al camino las dificultades. Nadie que ingresa al camino esotérico real puede decir que va a entrar en un camino fácil.
Cuando uno ingresa a una escuela de regeneración, uno vino aquí a pagar, a saldar cuentas, a liberarse. La liberación va de la mano de saldar todas las deudas kármicas que uno tenga. Entonces, ese proceso va a estar. Pero de ahí a que uno se preocupe, de ahí a que uno se enrolle, de ahí a que uno diga, chuta, ¿qué hago? De ahí a que uno, digamos, haga prevalecer la necesidad económica a la necesidad espiritual, entonces ahí estamos mal. Que alguien comenta, yo cuando desperté lo primero que encontré fue pseudoesoterismo. Luego te das cuenta que el único guía es tu ser, sin seguir maestros, solo dejándonos llevar por la verdad del corazón. Exactamente. El maestro verdadero está en el corazón, ¿ya? Pero él necesita de ciertas técnicas básicas, fundamentales, que se van entregando y que las cuales uno tiene que transformarlas, ¿ya? Esta misma conferencia, digamos que es exterior, pertenece al exoterismo. Es exotérica porque viene de afuera, a nosotros nos ingresa por la ventana de los sentidos. Pero cuando uno lo comprende y llega a sentir la emotividad del conocimiento, entonces ahí le va poniendo el tinte esotérico. ¿Ya? Dice, ahí está el problema, prestar prioridad a los detalles materiales. El día que entienda eso, simplemente todo se va dando. Exactamente. Y hay otra persona que dice, pensar que se cobra tan caro por la comodidad de la gente y el verdadero conocimiento está aquí, en clases como esta, en la experiencia, y nadie quiere adquirirlo. Todo está en manos de cada quien. Eso. Claro. Bien, vamos a ver entonces ahora el camino del verdadero esoterista. ¿Qué es un verdadero esoterista? Porque nosotros, como les decía al principio, decíamos, no, que esta persona es muy esotérica. No. ¿Cómo que no dices? Utiliza el término, pero no es el término más riguroso de lo que uno pueda pensar. ¿Ya? Una persona, un esotérico real, se habla de una persona esotérica real o ha entrado al camino del esoterismo real en la segunda montaña. Aquel que ingresa a la segunda montaña, o sea, imagínense, pasó a la primera montaña, creó el cuerpo astral, mental, causal, solar, ya se liberó en parte, ingresó al nirvana. Si es que se desvió hacia el nirvana, o sea, un nirvánico no es considerado como verdadero esotérico. Solamente aquel que entra a la segunda montaña y que encarna a su Cristo íntimo, presta esperanza, dicen los maestros. Presta esperanza para el conocimiento esotérico. Imagínense, en la segunda montaña. ¿Por qué? Porque cuando se ingresa a la segunda montaña y se ha encarnado el Cristo íntimo, ya esta persona que ha logrado trascender bastantes etapas, comienza a enfilarse en el rayo que le pertenece. Porque el Cristo es el que va a trabajar en función del rayo de cada uno de nosotros. Recuerden que existen 7 rayos, y esos rayos se ven aquí en la frente, en el mundo astral. ¿Ya? Entonces, cuando se trabaja aquí, en la segunda montaña, y se encarna el Cristo, y se ingresa, te dice que presta esperanza. ¿Ya? Cuando termina su segunda montaña, o sea, ha pasado por la resurrección, cuando se es un resurrecto, ¿ya? Ahí ingresa a la escuela esotérica que le pertenece de su rayo. De su rayo personal. ¿Ya? Imagínense. O sea, terminando la segunda montaña, la persona ahí ya es un verdadero esoterista, ingresó, fue recibido en los mundos internos, en el grupo, en su escuela, al rayo al cual pertenece, por los maestros de ese rayo. Es un esoterista de verdad. ¿Y ahí en qué porcentaje de conciencia ha liberado?
aquí, ¿qué porcentaje? ¿El 100? ¿50? No, El 99. 99, ¿En serio? sí. O sea, en la tercera montaña ya... Y en la tercera montaña, cuando encarna a su tríada superior, su Padre, Hijo y Espíritu Santo, y logra el 100% de conciencia libre, ahí, ¿qué es lo que es? Un maestro. Un esoterista. Ah, o sea, es bien adelante. Bien adelante. Aquí es un esoterista verdadero. Entonces somos aspirantes, son chela, aprendiz. Claro. ¿Ya? Y ahí regresa al absoluto e ingresa a la primera grada de la sabiduría. Imagínense, la primera grada de la sabiduría, porque ahí sigue la sabiduría hacia arriba. Entonces, la palabra esoterista, por favor, entonces, veamos que es bien profunda. Como respeto. Claro, entonces no usarla tan livianamente, porque estamos muy, 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 muy alejados de transformarnos en verdaderos esoteristas. ¿Ya? Somos personas que ingresamos acá, recibimos el conocimiento exotérico. Tenemos que tener cuidado en no mezclarlo para no transformarlo en un conocimiento pseudoesotérico, ni tampoco permitir que el conocimiento pseudoesotérico nos ingrese y nos dañe. Porque cuando una persona recibe el conocimiento pseudoesotérico, ese conocimiento pseudoesotérico destruye, oigan bien, destruye el verdadero anhelo de encarnar al ser. Porque una persona que ha pertenecido mucho tiempo a una escuela pseudoesotérica, la verdadera anhelo espiritual ya no lo tiene. Es un intelectual. Los pseudo-esoteristas son personas intelectuales. No han experimentado lo real en los mundos internos. ¿Ya? Entonces, se parte del esoterismo y hay que llegar al esoterismo y tener mucho cuidado con no caer en lo falso. Eso es. ¿Dudas? ¿Tiene alguna? No hay dudas. ¿No? Y ahí, nuestros El amigos... mundo espiritual es muy amplio. ¿Qué pasa cuando llegamos a cumplir todos los escalones? Imagínense, si cuando la persona ha logrado la autorrealización íntima del ser, cuando ha logrado el verdadero objetivo de la existencia, que es fusionarse con su ser, cuando ha eliminado todos los yoes, cuando ha eliminado todos los yoes causa, cuando ha logrado la resurrección, cuando ya es un inmortal en todas las dimensiones, ahí ingresa a la primera grada de la sabiduría, de ahí sigue subiendo más. La sabiduría es, por tanto, infinita, ilimitada, no tiene fin. ¿Ya? Y se va dando cada vez en mayor escala, pero parte del trabajo con los tres factores. De ir blanqueando. De ir blanqueando el latón. A la momento. Así tengo una pregunta. ¿Sí? La Dígame. escuela de los rayos, de su rayo ¿Sí? personal, ¿uno tiene que volver a reencarnar para ir a otra escuela? No. ¿O dentro de las escuelas? No, cuando ya se está acá, ya se es inmortal. Ah, bien. Se es inmortal y si tiene el cuerpo físico ya regido por otras leyes. ¿Ya? Recuerda cuando uno ingresa a la segunda montaña, cuando la persona ingresa a la segunda montaña, cuando encarna a su Cristo, ¿ya? Le dan para hacer la segunda montaña, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Pero también le dan el elixir de larga vida para poder regenerar el cuerpo físico de 1000 en 1000 años. Cada 1000 años él puede ir regenerando su cuerpo físico. Hay maestros que hicieron la segunda montaña, como el maestro Samael, en 20 y tantos años, 25 años. ¿Ya? Sin embargo, le dan 1000, porque hay grados y grados de maestros. ¿Ya? Pero aquí ya no se necesita, porque el cuerpo físico se tiene un cuerpo físico de un inmortal. Ya está inmortalizado. ¿Por qué? Porque logró
la resurrección. Porque la muerte se mata a la muerte por toda una eternidad. Un resurrecto es una persona que ya ha eliminado los yoes Causa. O sea, que se blanquea casi todo. No tiene ego. Lo mismo. Ay, se cayó la tapa. Ahí están los yoes. Oscuros. Y ahí está la unificación de la conciencia. Entonces, para pasar de aquí a aquí, se necesita eliminar muchos yoes, mucha oscuridad. Y lograr la integración de la conciencia liberada. Entonces, eso es. ¿Es mejor acercarse al pseudo-esoterismo que no tener ningún acercamiento al mundo espiritual? Hay otra pregunta. No. ¿Ahí también existe bien y mal? Mientras más intelectual, dijimos que en el pseudo-esoterismo hay mucho intelectualismo. Es más, los pseudo-esoteristas plantean de que la persona puede liberarse a través de la lectura de libros. Y dicen, no, de hecho hay escuelas pseudo-esotéricas que lo hacen a uno leer muchos libros. ¿Y cuántos libros necesita uno para liberarse? Ninguno. O sea, mientras más libros lee uno, más se intelectualiza, por lo tanto, más se aleja de la sabiduría del corazón. ¿Ya? Si uno leyera algunos poquitos libros básicos, las conferencias, y practicara más, sería más que suficiente. Entonces no necesita uno no necesita pasar por una escuela pseudoesotérica. No vamos a decir que es mejor una escuela pseudoesotérica que no hacer nada. La verdad es que lo mejor es practicar. Es mejor que meterse en una escuela pseudoesotérica. Porque como dije antes, la persona que está en una escuela pseudoesotérica está un tiempo ahí, todo el pseudoesoterismo le va ahogando las verdaderas inquietudes de autorrealización íntima del ser. Y después ya no tiene inquietudes verdaderas. ¿El pseudoesoterismo viene siendo las iglesias, escuelas, gobiernos, etcétera? Sí, el pseudoesoterismo a la larga termina en iglesias o escuelas de enseñanzas de naturaleza que se dice esotérica. ¿Ah? Como las escuelas de la nueva ola, por ejemplo. ¿Ah? Escuelas de meditación. Hay muchas escuelas de yoga, escuelas de reiki. Justamente estaba diciendo a alguien, buenas tardes, mi pregunta es las personas de Reiki que cobran por enseñar y cobran sus servicios de terapia, ¿pertenecen al pseudoesoterismo? Sí, sí. Pero aquí más que juzgar que esto pertenece, que este no, uno tiene las pautas básicas y luego uno va determinando criteriosamente dónde está el camino y dónde no. Dónde se puede desviar y dónde no. ¿Ya? Pero si en una escuela, cualquiera sea, no enseña 3 factores y habla de espiritualidad, es una escuela pseudoesotérica. ¿Cómo uno puede practicar entonces los 3 factores? Los 3 factores. Nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Exactamente. Esa es la fórmula. Los 3 factores es la técnica, lo fundamental. Si uno practica 3 factores y se dedica a morir, se realmente se ocupa en cuidar su energía sexual, en lograr eliminar el yo fornicario, eliminarlo, entonces sí va a avanzar. Ahí va a ir la propia conciencia, se va a ir conectando con su propio rayo y va a ir descubriendo su propio camino, porque cada uno tiene su camino. ¿Qué sucede con las iglesias universales? ¿Qué le hacen al ser? Lo que dije, a la larga, como es una escuela pseudoesotérica o un grupo pseudoesotérico, ahoga las verdaderas inquietudes espirituales de la conciencia y después la persona esa ya no busca su autorrealización íntima del ser, sino se conforma con ciertos ritos. Participar a un grupo. Con participar a un grupo. Pero no practica. No practica, sino que se queda en la ritualización nada más. Eso. Muy bien. Listo. ¿Estamos? Estamos. Ya, muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias. Muchas gracias.
alrededor de 60 personas, incluso Finalizar. hubieron 70. Finalizar. Gracias.